fue el 12 de enero, en Estambul es el cuarto y en Ankara 6 en este año. El 12 de enero 12 muertos, el 19 de marzo 4 muertos en Estambul, el 7 de junio este año 11 muertos y ahora cifrados 41 muertos, mientras que en Ankara el 13 de marzo 35 muertos y el 17 de febrero 29 muertos. Ahora bien, ¿cuál es el origen de lo que estamos observando de estos actos terroristas? Es difícil de definir porque no ha habido ningún grupo todavía que se reivindique este terrible atentado. Sin embargo, el gobierno ha señalado que es posible que sea un ataque del Estado Islámico de ISIS. No se descarta que puedan ser también grupos separatistas de origen kurdo, quienes siempre han buscado también la conformación de un Estado autónomo o independiente. Pero lo que hay que señalar es que la situación geográfica de Turquía es muy delicada y acentúa su vulnerabilidad respecto a los ataques terroristas. De ahí que citábamos estos numerosos ataques que han habido. Es vecino, nada menos y nada más, que de Siria, entre otros estados que se encuentran en conflicto. Sabemos que Siria vive una guerra civil muy álgida. Bashar al-Assad no está dispuesto a dejar el poder. Están los rebeldes, apoyados por Estados Unidos, mientras que las tropas de Siria, apoyadas por Rusia. Esto ha generado un caldo de cultivo que ha propiciado que grupos terroristas como ISIS se hayan asentado en el territorio sirio al norte, justo pegado a la frontera con Turquía, lo que hace una zona muy vulnerable y un tránsito constante de terroristas hacia Turquía. Esto, por supuesto, puede ser una explicación de lo que observamos ayer. Sin embargo, también lo que ilustra es cómo el terror secunda en una nación que aparentemente receptáculo de numerosos refugiados en este momento queda expuesta la inseguridad que viven los estados. Turquía es también un bastión importante de tránsito hacia Grecia, que es una puerta importante de entrada de migrantes a Europa. La situación geográfica de Turquía, intercontinental, atrapada entre Asia y Europa, lo hacen un país muy importante para la región. Por eso, de ahí que llame más la atención los atentados que ocurren aquí que lo que está ocurriendo en Yemen, donde también han habido atentados de esta similitud, imputados también a el grupo de ISIS. Ahora, algo que también tiene un caldo que se acentúa también en Turquía, no solamente es la frontera con Siria y este problema de la instauración del pretendido califato en Siria pegado a Turquía, sino también, por supuesto, la crisis de refugiados que vive Europa, donde Turquía juega un papel muy importante. Estas problemáticas, por supuesto, exacerban dos radicalismos que son los que estamos observando cómo están aflorando de esta manera tan agresiva hacia las sociedades. Esto es un poco lo que estamos observando, Pepe. Queda claro con este análisis contextual, no se trata de un tema de política interna, de disidencia interna respecto al gobierno turco, ¿no? Es un tema de contexto regional a nivel internacional. Es correcto. Sin embargo, hay variables interesantes para el análisis como la siguiente. Se dice que algunos segmentos de Turquía compran hidrocarburos a ISIS. Recordemos que uno de los grandes productores de petróleo es Irak, quien está vendiendo petróleo a ISIS y que ISIS a su vez vende petróleo a otros países, entre otros a Turquía. Incluso que Turquía presta servicios médicos a grupos de ISIS. Entonces, al interior está habiendo una inestabilidad. Todavía un poco más preocupado por la relación de la política exterior. Precisamente en estos meses había estado negociando el levantamiento de sanciones por parte de Rusia tras el derribo de un avión ruso en el territorio turco, y también estaba zanjando las negociaciones precisamente con Netanyahu de Israel tras el hundimiento de una embarcación en 2005 donde habían muerto 10 turcos. Esos diferendos en política exterior eran relevantes, pero en la política interior Erdogan parece un poco
distraído de lo que ocurre en su propio territorio y la porosidad con esa frontera siria. Entonces, hay muchos elementos que hablan de esta inconformidad, pero también, por supuesto, de la infiltración de estos grupos de ISIS al interior del Estado turco. Muchas gracias, Ileana Rodríguez, por este análisis compartido desde tu cátedra en el TEC de Monterrey en materia de política internacional. Gracias por tomar en cuenta la audiencia de Grupo Fórmula Noticias. Pues muchas gracias y ya les estaré contando. Tenemos un congreso por parte de internacionales de Europa en Izmir en septiembre y ya les estaré contando cómo se vive esto en ese momento. Hasta pronto, Pepe, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Hasta pronto, Ileana, muchas gracias por tu análisis. Buenas noches. Es Ileana Rodríguez Santibáñez, internacionalista del TEC de Monterrey.